Hoy quiero hablarte de ese aspecto maravilloso, tan especial, de lo que es la persona del Espíritu Santo. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 1, versículo 2: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en la creación encontramos que el Señor cree todas las cosas. Y ahí estaba el Espíritu Santo, en el entendimiento y la sabiduría. Ahí está el Espíritu Santo. Y cuando estamos hablando de que el Espíritu Santo es una persona, no podemos decir que es persona como usted y como yo, porque el Espíritu Santo, como su nombre bien lo indica, bien lo dice, es Espíritu, pues nuestro Dios es Espíritu. Y el Espíritu Santo, para poder hablar y decir que es persona, que es una persona, se nos hace necesario examinar las Escrituras, mirar si en verdad cumple con las condiciones básicas que hace una persona, refiriéndonos al Espíritu Santo. Y podemos hablar de muchas cualidades básicas de la personalidad del Espíritu Santo. Aquí tengo en esta hora 3. De pronto podemos seguir hablando de muchas más. Si usted puede conseguir muchas más, si usted lee la Escritura. ¿Y por qué llamamos al Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad? Por los atributos o características que tiene como persona. El Espíritu Santo tiene la capacidad de razonar, tiene la capacidad de experimentar emociones y la capacidad de tomar decisiones. Al igual que una persona, razona, tiene emociones y toma decisiones. Por eso le llamamos persona, por esas capacidades que tiene el Espíritu Santo. La capacidad de razonar y de escudriñar. Leímos el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Está preguntando el salmista a Dios. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿A dónde podrás, o dónde podrás tú, a dónde podremos nosotros escondernos de la presencia de Dios? Porque donde nosotros estemos, allí está el Señor. Él conoce todo nuestro ser, conoce todo nuestro interior, nuestros pensamientos. Y como usted lee allí en la misma Escritura, el versículo 4 dice: aún no está la palabra en mi lengua, no está la palabra en mi boca, cuando tú, oh Dios, ya lo sabes todo. Por eso es necesario que entendamos cuando Jesús dice que el pensamiento Dios lo conoce, y que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando usted quiere hablar, ya lo que usted habla, ya el Señor sabe que usted ha pensado y que tiene usted en su corazón. Y por eso es necesario que entendamos que cuando damos una palabra, cuando decimos algo, puede destruir o bendecir a una persona. Y es necesario que nosotros también tengamos la capacidad como personas que somos de razonar cuando vamos a decir, vamos a hablar algo. Romanos capítulo 8, versículo 27. Hablando de estas cualidades del Espíritu Santo como persona, Romanos 8, 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Quien conoce nuestra intención, quien conoce nuestro corazón, quien conoce nuestro espíritu, es el Señor. Y el Espíritu de Dios, que lo escudriña todo, lo sabe todo, entonces Él es el mismo que pone en nosotros el querer y el hacer. ¿Deseamos nosotros hacer lo bueno? El apóstol Pablo lo dice, sí, pero siempre hay una lucha entre el espíritu y la carne. Y nosotros estamos guiados por el Espíritu a hacer las cosas que Dios nos manda.
Pero la carne siempre está tildando a hacer lo malo, lo que no conviene, lo que a ella le satisface. Cuando estamos hablando del Espíritu Santo, no estamos hablando del mismo espíritu del hombre que recibió cuando recibió el soplo de vida. El Espíritu Santo es lo que pone Dios en ti cuando recibes a Cristo y te da el don del Espíritu, que ya hemos hablado de eso. Y el Espíritu Santo está ahora con nosotros y está con la iglesia, y lo recibimos como un don, lo recibimos como un regalo. Y ese regalo está allí para que podamos saber administrar. Si usted analiza y va juntamente conmigo en lo que estamos estudiando, te vas a dar cuenta que usted puede contrictar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se sujeta a la voz del profeta. El Espíritu Santo se sujeta a la voz del individuo. El Espíritu Santo se sujeta a su espíritu, a su persona. ¿Sabe por qué? Porque Él está allí sujeto y enviado a hacer lo que el Señor le ha enviado a hacer. Y es la regeneración del individuo. Y usted tiene que entregarle las áreas al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo comience a hacer la obra. Siempre hemos dicho y hemos hablado que es un caballero. Él no entra en una vida a las patadas. No convence a la fuerza. No convence de pecado a la persona amenazando. No convence a la persona diciéndole o enunciándola, sino que convence a través del amor y la misericordia que trae y da su presencia, porque su presencia trae paz. El mismo salmista dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Y nosotros nos gozamos en la presencia de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, Dios conoce todo. Dice que escudriña todas las cosas. ¿Y quién nos revela a nosotros los misterios? Hemos hablado de los misterios de Dios. Hemos dicho que Dios nos revela a nosotros los misterios. Y es por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos revela todo. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Y esto implica decir que el Espíritu Santo tiene entendimiento de todo. O sea, el Espíritu Santo tiene intelecto. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuanto más nos escudriñará a nosotros y Él nos conoce. Entonces es necesario que entendamos que le llamamos persona al Espíritu Santo por esta característica, por esta cualidad de tener la capacidad de razonar. También el Espíritu Santo tiene voluntad, tiene la capacidad de tomar decisiones. Por si solo Él toma decisiones. Y cuando toma decisiones es en acuerdo. Porque ahí es donde está el poder de la bendición. En el poder del acuerdo. Cuando Él toma decisiones por sí solo. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios 12. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, Él es el que da la capacidad de poner a ejercitar lo que nosotros llamamos y conocemos como son o es los dones del Espíritu Santo. Nos da el fruto del Espíritu Santo, que ya lo hemos hablado, y nos da los dones del Espíritu Santo, que también es un tema de suma importancia, que si el Señor nos da el tiempo y podemos hacerlo, vamos a trabajar en cuanto a eso de los dones del Espíritu Santo. Pero Él toma la decisión de darnos eso, porque el Espíritu Santo, Él mismo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere, le place dar. Y como cuando el Señor va a entregar los talentos.
Y le entregó a unos 5, le entregó a otros 2 y a otro 1. La capacidad de cada uno de ellos. Dios fue. Dice que había un hombre y tenía unos bienes y los repartió entre sus siervos. Él tomó la decisión. El Espíritu Santo igualmente toma la decisión de entregarle dones a los hombres, dones a las personas que Él ha llamado y Él ha puesto al servicio en la obra del Señor. El Espíritu Santo es capaz de manifestar emociones. Él posee sensibilidad. Él puede sentirse ofendido. Puede sentirse también contristado. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuando contristamos al Espíritu Santo de Dios? Cuando tomamos decisiones erróneas, cuando tomamos decisiones que no debemos tomar, cuando hacemos cosas que no debemos hacer. El Espíritu Santo está allí, que es el que nos convence y nos redarguye, pero Él también toma el lugar y se pone allí y se contrista, se siente triste y se siente, como podemos decir, ofendido porque se le ha faltado a Dios. El Espíritu Santo tiene la capacidad de amar. Ama. Romanos capítulo 15, versículo 30 dice: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando a mi Dios. Por el amor del Espíritu. O sea que el Espíritu Santo tiene la capacidad de amar. Y cuando vemos esa capacidad de amar, es lo que Él pone en el fruto del Espíritu. Esa característica la coloca en el individuo, en el hombre de Dios, en la mujer de Dios, y entonces tenemos la capacidad nosotros de amar. Y cuando tenemos la capacidad de amar es porque conocemos la palabra, porque la palabra viene por el oír la palabra, oír el mensaje. Y cuando ese mensaje llega a nuestro corazón, trae transformación. Y Él nos hace que tengamos la capacidad de amar, que tengamos la capacidad de perdonar, porque es el mismo Espíritu Santo el que hace la obra. El Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo llama y manda, el Espíritu Santo ordena, el Espíritu Santo testifica. Y como decía, el Espíritu Santo se le puede contristar y se le puede mentir, se puede blasfemar en contra del Espíritu Santo. Si observamos estas características, entre estas tres: la capacidad de razonar, la capacidad de tener voluntad propia y de manifestar emociones, llegamos a la conclusión que el Espíritu Santo es una persona, no simplemente una influencia, no simplemente una energía. Y más cuando la Escritura lo declara siempre como una persona. San Juan capítulo 14, versículos 16 al 17. Juan 14, Evangelio según San Juan 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Eso está dándonos a entender el Espíritu Santo, no solamente lo que decíamos aquí en estos días, que tiene el nombre de Consolador y que tiene el nombre de Espíritu de verdad, sino que es una persona que la conocemos y se ha dado a conocer porque se ha revelado a nosotros. Y conocemos el Espíritu Santo y conocemos las obras del Espíritu Santo y conocemos cómo actúa y cómo trabaja el Espíritu Santo. Como te decía, Él revela, Él enseña, Él habla, Él llama, Él manda, Él ordena, Él testifica. Testifica. Las acciones que la Biblia atribuye al Espíritu Santo solo pueden ser ejecutadas por una persona, tales como el Espíritu Santo habla. Hechos capítulo 8, gloria al Señor, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Se le dio una orden
a este hombre. El Espíritu tomó a Felipe y le habló y le dijo: acércate, acércate a ese carro, acércate. Esa es la voz que oyó Felipe y es la que usted y yo como iglesia debemos estar capacitados en el Espíritu a oír la voz del Señor, a oír la voz del Espíritu Santo. Estamos hablando que Él habla. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La primera parte de este versículo, y anotamos la segunda parte, dice: el que tiene oído, la primera parte. ¿Quién tiene oído? Tú y yo. Nosotros como seres humanos tenemos oído. ¿Y para qué tenemos el oído? Para oír lo que se nos dice. Entonces dice: el que tiene oído, la segunda parte dice: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios habla. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder oír la voz del Espíritu Santo. Es necesario que usted y yo como iglesia tengamos esa capacidad espiritual de poder oír la voz del Espíritu Santo. Pero escúchame bien lo que te voy a decir en esta hora. Y perdona si ofendo lo más sensible que tú tengas en esta hora. Pero nosotros como seres humanos estamos siempre a oír la voz de otras cosas que no nos dicen la verdad. Y estamos llamados más siempre a oír la mentira que la verdad. Si el Espíritu Santo me está diciendo a mí algo por la palabra, por la Escritura, por lo menos que yo soy sano, por lo menos que yo soy salvo, y viene alguien y me dice: no, tú no eres salvo porque tú... Y comienzo entonces a dudar de lo que el Espíritu Santo me está diciendo a través de la palabra, que es una palabra revelada por el Espíritu de Dios, y presto atención a lo que me dice otra persona, o presto atención a lo que otro me quiere enseñar, o presto atención a la filosofía o a la ideología que otro me quiere enseñar, no dándome la capacidad o dándome la oportunidad de tener la capacidad de oír la palabra que está siendo revelada por el Espíritu Santo, y que yo tengo que tener la capacidad de tener el Espíritu Santo para poder entenderla. Porque los entendidos en la palabra son los que tienen el oído abierto para poder oírla y poder entenderla. Entonces usted va a ver mucha gente confundida y mucha gente malinterpretando. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero tienen que tener la capacidad. ¿Qué Espíritu está hablando? ¿Qué Espíritu está diciendo las cosas? Y si me voy a poner a hablar de esto, no termino hoy. Porque mucha gente tiene sus ideologías y tiene sus conceptos, y de eso hacen una doctrina, y entonces enseñan y hablan y dicen que es el Espíritu que les ha hablado, pero no entienden que no es el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios, cuando habla, nunca se revela en contra de su palabra, ni enseña otra cosa que no sea lo que está escrito en su palabra, porque ya su palabra está revelada y está dada. Y todo lo que el Espíritu Santo dice y enseña tiene que estar bajo la cobertura de la palabra que está revelada, que está dada. Entonces, ¿por qué prestas atención a fábula o a ideología? O alguien viene con una enseñanza diferente, alguien viene a decirte algo diferente a lo que te ha dicho el Señor a través de la palabra, y tú prestas atención a lo que alguien te ha dicho y te pones a dudar. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás pecando, porque la duda es pecado. Y eso le desagrada al Señor. Entonces tienes que tener cuidado, porque vas a tener problemas con el Señor, y ahí puedes contritar al Espíritu Santo, porque estás oyendo otra cosa que no debes oír. ¿Y cuántas personas no se han desviado por oír el mensaje que no es el mensaje del Espíritu de Dios, que no es la voz de Dios? Ahora la gente piensa que el Espíritu de Dios, viene el profeta, pam, 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 y te dice sí, así te dice el Señor, ta, 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 ta. Mentira. Tienes que tener cuidado. No estoy en contra del don de profecía, ni el ministerio de profecía. Dios me guarde y tenga misericordia de mí. Yo sé que Dios habla, yo sé que Dios conoce, yo sé que Dios sabe, pero ¿cuánta gente no se le ha profetizado? Así te dice el Señor, anda como va, mira, sigue para adelante, y el que está dándole la profecía está haciendo cosas indebidas. ¿Y cómo el Espíritu Santo le va a decir a alguien que está mal que ande así como va? Entonces usted tiene que tener la capacidad de discernir qué espíritu está hablando. Por favor, abra los oídos espirituales en el nombre de Jesús, y no se deje llevar por cualquier
palabra que alguien venga y le ponga mano y le diga lo que estás haciendo está bien. Si usted sabe que no es así. Bendito sea Dios. Y cuánta gente ahorita esperando una palabra profética de prosperidad y de bendición. Yo no estoy en contra de eso. Yo sé que Dios bendice. Pero en vez de estar atento más a nuestro oído, a lo que Dios quiere para nosotros en bendición, en beneficio para nosotros, estamos atentos a otras cosas. Y cuando alguien dice lo contrario a lo que yo pienso, comienzo a difamar y comienzo a hablar, todavía sigue restándole santidad a ti. Eso te resta santidad. Porque comienzas entonces a llenarte de cosas y a hablar lo que no tienes que hablar. Así que es necesario que nosotros como iglesia, mire lo que dice ahí Apocalipsis, el que tiene oídos. Tú tienes los oídos. Pero esos oídos tienen que estar abiertos espiritualmente a la palabra de Dios. El que tiene oídos, oiga, pero ¿qué vas a oír? Lo que el Espíritu dice a la iglesia. No es lo que habla el hombre. No es lo que habla el individuo, no es lo que enseña fulano o fulana, es lo que dice la Biblia. ¿Y cómo lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Quién se lo dice? ¿Para qué se lo dice? Así que preste atención a la voz que estás escuchando, porque el Espíritu Santo de Dios habla, porque el Espíritu Santo de Dios escudriña, porque el Espíritu Santo de Dios todo lo revela. Bendito el nombre de Jesús. El Espíritu Santo enseña. Ya lo leímos ahorita aquí en Juan 14. Vamos a leer nuevamente 14:26. O sea que no solamente revela y habla, sino que también enseña. 14:26 de Juan. Mas el Consolador, el Señor Jesús dice, el Consolador irá, dice que es el Consolador, el Espíritu Santo. Jesús hablando, mas el Consolador, le da el nombre de Consolador, ya de eso hemos hablado, el Paracleto, el que viene en nuestra ayuda. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Le recordará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús hablando del Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, y dice que el Padre enviará en el nombre de Jesús y Él, o sea, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas. O sea que el Espíritu Santo enseña. Déjese guiar, déjese enseñar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios convence, de esto hemos hablado. Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hablaba el Señor de la obra del Espíritu Santo, y ya nosotros hablamos en estos días de esa obra regeneradora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo elige. Hechos capítulo 13, versículos 2. Hechos 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, aquí habló, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, Él llama y Él elige. 20:28. Vamos a 16 de Hechos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Él es el que dice, Él es el que elige, Él es el que dice cómo se hace y cómo hay que hacerlo en la obra del Señor. Por eso es que siempre hablo, no es lo que tú digas, no es lo que yo diga, es lo que Él manda y lo que Él diga que hay que hacer. Y para yo poder entender esto, tengo que tener la relación con el Espíritu Santo para poder entender qué es lo que viene ahora y cuál es lo que hay que hacer, Señor. ¿Para dónde vamos, Señor? ¿Y qué hay que hacer? No, que yo no sé. Entonces no estás ubicado. No comparto esto de la gente que se siente ahorita mismo hablando de la iglesia.
que se sienten en esta situación que estamos, hermano, es que no hay pan de agarrar, no hay pan de coger, es que estamos... Tranquilízate, que Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe lo que hace. Voy a usar una palabra bien fea aquí, que a algunos no les va a gustar, pero me disculpan en el nombre de Jesús. Dios no es loco, Él está bien cuerdo y sabe lo que hace. Así que tranquilícese, no se desespere, te vas a volver loco eres tú, por estar tan desesperado y tan preocupado y tan angustiado. Deja que el Espíritu Santo obre, deja que el Espíritu Santo haga. Ay, que yo no sé. No, tú no sabes, pero Él sí sabe. Y si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, Él te va a consolar para entender lo que va a hacer el Señor. Así que espere y confíe en el Señor, no se desespere. Él elige, leímos Hechos 13, 2 y 16, 6 al 7. Leemos 20, 28. Gloria al Señor. Vive Cristo para siempre. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Tremendo versículo. El apóstol Pablo está allí despidiéndose de unos hermanos y les dice: ustedes, por favor, miren por el rebaño del Señor. Mirad por vosotros y por el rebaño del Señor en que el Espíritu Santo os ha puesto. Quien te llamó y quien te escogió y quien te convenció de pecado y quien te trajo a la iglesia y quien te hizo el convencimiento fue el Espíritu Santo, y estás ahora en la obra del Señor. Así que eso nunca se te olvide, que fue el Señor el que te llamó y que fue el Señor el que te puso, y te puso como obispo. Si eres un ministro, te puso el Señor allí como obispo para apacentar la grey del Señor, que la iglesia que tú estás ministrando, donde tú estás, esa la compró el Señor a precio de sangre. No se te olvide nunca eso. Nunca te adueñes de la grey, nunca te adueñes de las ovejas. Las ovejas no son tuyas, las ovejas son del Señor. Así que en el nombre de Jesús, Él es el que elige. Él da testimonio. Yo creo que el tiempo ya se me fue. Leemos esto y dejamos acá. Juan capítulo 15. Gloria al Señor. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, está hablando Jesús, hablando del Consolador, el Paracleto, y dice: el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él es el que da testimonio acerca de Jesús. Como te decía, en estos días Él vino a hacer la obra de redención, de esta restitución. Reveló a los perdidos y revela a los perdidos la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y nunca se pone Él por delante. Yo soy el Espíritu Santo y aquí vengo. No, nosotros estamos acostumbrados a hacer eso, pero Él no. Él da testimonio de Jesús, del que murió en la cruz. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Recuerda, como siempre te digo, el Señor te ama en gran manera. Quiero orar en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor, en esta hora. Que yo tengo el convencimiento pleno, en el nombre poderoso de Jesús, a través del Espíritu Santo, que ha traído convicción y seguridad a las personas que tienen en este momento la capacidad de oír tu palabra, de poder oír tu palabra, Señor. Que no sea la palabra del hombre, sino que sea tu palabra, que sea tu dirección, porque si oímos tu palabra y somos dirigidos por ti, vamos a tener buenos resultados, porque estamos bajo tu guía y tu dirección. Gracias por cada persona allí en línea, gracias por cada persona que ha estado allí, Señor, con nosotros. Gracias por los que vendrán y oirán esta palabra, Señor, a través de que este video, esta enseñanza, sea compartida y diferente. Sé que muchas personas van a verlo y sé que muchas personas van a ser bendecidas por tu palabra. En Cristo Jesús, muchísimas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.